Las proteínas son macromoléculas formadas por aminoácidos y traje esto de mi hijo para poder mostrarte cómo son, ¿ok? Imagínate un collar donde cada cuenta es un aminoácido y el collar entero es la proteína. Cada aminoácido tiene una función específica en tu cuerpo, desde construir tejidos, enzimas, hormonas, hasta transportar nutrientes en la sangre. De hecho, las proteínas participan en más de 50.000 reacciones biológicas distintas. Hay 20 aminoácidos proteicos estándar, es decir, que están codificados directamente por el código genético. De esos aminoácidos, 9 son esenciales. Quiere decir que tu cuerpo no los sintetiza y tienes que obtenerlo a partir de la dieta. El resto, tu cuerpo sí es capaz de sintetizarlos por sí solo. ¿Dónde encontramos estos aminoácidos? Tenemos dos fuentes. Las fuentes de origen animal, que son las de alto valor biológico. Es decir, que en un solo alimento tienes un perfil completo de aminoácidos. Es una proteína completa. Y aquí tenemos las carnes magras, como el pollo, la res, la carne de cerdo, de pato, de conejo, huevos, lácteos. Y luego tenemos la fuente de origen vegetal, que no tienen un valor biológico alto, es decir, que no contienen un perfil completo de aminoácidos esenciales. Y para poder tener toda una proteína completa en tu comida, tienes que mezclar esos alimentos. Por ejemplo, mezclar el arroz con legumbres, ya sea lentejas, frijoles, garbanzos, y quizás le puedes incluso agregar un toquecito de vitamina C con un limón o mezclarlo con alimentos que sean ricos en vitamina C, como el brócoli, para que puedas tener una mejor absorción. Valor biológico alto significa que vas a tener una mejor absorción y que además está completo en un solo alimento. Ahora hablemos de por qué son tan importantes las proteínas. Primero es la reparación y el crecimiento muscular. Tras el ejercicio, los aminoácidos activan la síntesis de fibras musculares, lo que le permite al músculo crecer. Y ya sabemos lo importante que es tener bastante masa muscular. Lo otro es el mantenimiento de tejidos como piel, cabello, uñas, todo necesita proteína. Lo otro importantísimo es el sistema inmune. ¿A qué no sabías que los famosos anticuerpos son proteínas que nos protegen de infecciones? Y otra función importantísima es el equilibrio de líquidos y de pH, pues regulan la presión en los vasos sanguíneos y el balance ácido-base. Una ingesta proteica adecuada diaria se asocia con una mejor recuperación y con un menor riesgo de lesiones tanto en deportistas como en adultos mayores. Ahora que ya sabemos qué son las proteínas, dónde las puedes conseguir y por qué son importantes, vamos a cuánto es tu requerimiento diario, ¿ok? Pero ¿cuánto tengo que consumir de proteína para que sea suficiente? Aquí vamos a dividirlo en 3 tipos de personas, ¿ok? Tenemos las personas sedentarias, es decir, personas que realmente son cero activas. Están la mayor parte de su día en una oficina, ya sea pues en oficina o trabajando desde casa, pero realmente no hacen nada de actividad física, no llegan a tener 3.000 pasos al día, o si acaso llegan a tener 3.000 pasos. Si tú eres esta persona, tu requerimiento es de 0.8 gramos por kilo de peso al día. Es decir, que si tú pesas 70 kilos, vas a multiplicar 70 por 0.8 y quiere decir que vas a consumir 56 gramos de proteína al día. Tienes que asegurarte de que lo consumas de buenas fuentes, de buena calidad. Ahora, si tú eres una persona activa o eres un deportista, entonces los rangos varían. Todo depende, claro, del tipo de deporte que haces, de el tiempo y la intensidad, ¿verdad? Pero una persona activa ya se considera una persona que, aunque trabaje en oficina, pues todos los días dedica, aunque sea 1 hora, a hacer actividad física. Y aquí los rangos varían de 1,4 a 2 gramos por kilo de peso al día. Y la otra categoría que tenemos es si eres un adulto mayor o si estás en rehabilitación. Y aquí el requerimiento es de 1,2 gramos por kilogramo de peso al día. Y esto es súper importante para evitar la degradación muscular que sabemos en los adultos mayores se da mucho más fácil. ¿Cuál es el mejor momento para consumir proteína? No existe un mejor
único momento para consumir tu proteína. Antes se hablaba mucho de una ventana metabólica estricta, que eran los 30 minutos después de hacer ejercicio, 30 a 120 minutos que tenías para consumir tu proteína en ese momento. Pero ahora ya la evidencia reciente no avala realmente esta recomendación, y lo que se ha visto es que en realidad importa la cantidad de proteína que consumas al día y no en qué momento del día la consumas. Y si estás consumiendo proteína en polvo, que eso también me preguntan, bueno, ahí todo depende de tus objetivos, del tipo de proteína que estás consumiendo, pero ya se ha comprobado que lo importante es alcanzar tu requerimiento de proteína diario. Ahora, lo puedes repartir entre tus 3 comidas del día, o lo puedes tomar también entre meriendas. Puedes apuntar a unos 20 a 40 gramos de proteína por tiempo de comida, si eso te queda bien, y distribuir esto en 3 a 5 tomas dependiendo de tu requerimiento. Otra pregunta que también recibo mucho es: ¿cuáles son los efectos secundarios de una dieta excesiva en proteínas? Y mira, en personas que son sanas, que no tienen ninguna contraindicación, ninguna condición médica, una dieta excesiva en proteínas tiene efectos secundarios muy leves. Por ejemplo, hay un aumento en la eliminación del agua, entonces tus riñones van a trabajar un poquito más para poder excretar el nitrógeno, y eso puede conllevar a un riesgo de deshidratación si no consumes suficiente agua. Pero si tú consumes suficiente agua, entonces no va a pasar nada. Ese mito de que un exceso de proteínas te va a dañar los riñones, eso ya quedó atrás. En personas sanas no ocurre un daño en los riñones. Ahora, también puede causar estreñimiento si tu dieta no tiene suficiente fibra, es decir, si no estás consumiendo suficientes vegetales, granos integrales, frutas, entonces puede que te dé un poquito de estreñimiento. Y lo otro sería que un exceso en una ingesta de proteína animal podría desplazar otros nutrientes, por ejemplo, nutrientes que provienen de los vegetales o de las frutas. Pero bueno, eso es otro tema. Lo importante es que los efectos secundarios son muy leves, y también que en general la recomendación es que no te excedas de los 2 gramos por kilogramo de peso al día si no estás supervisado por un nutricionista o por un médico. Si tengo una dieta alta en proteína, ¿quiere decir que voy a tener más músculo o voy a construir músculo? Puede que no. Si eres una persona que estás consumiendo batidos de proteína o te aseguras de tener una dieta alta en proteínas, eso no significa que vas a tener más masa muscular. La proteína sí que es esencial para construir y reparar músculo, pero tras el ejercicio, porque los aminoácidos activan la síntesis de reparación del tejido muscular dañado. En otras palabras, si no hay ejercicio de resistencia, entonces no hay hipertrofia. Así que ingerir más proteína de la necesaria no genera más músculo automáticamente. El cuerpo tiene un límite para aprovechar en anabolismo muscular, y el resto se utiliza como energía, o se almacena como energía o como grasa corporal. Dicho de otro modo, para ganar músculo se requiere combinar entrenamiento de fuerza más una ingesta proteica suficiente pero no excesiva. Ahora hablemos de los tipos de proteína en polvo, porque existen muchísimos tipos de proteína en polvo y seguramente que tú te has preguntado cuál necesito comprar o cuál es mejor para mí. Es importante que sepas que no necesitas comprar un batido de proteína. Tú puedes llegar a tu requerimiento de proteína diario solamente con alimentos. Pero si consideras que el polvo te ayuda porque no te gusta comer tanto pollo, no sé, entonces los polvos sí que son de gran ayuda, y existen diferentes tipos. Por ejemplo, tenemos el whey protein, que es el suero de leche, y ese se puede encontrar hidrolizado, aislado o concentrado. Todo depende de la cantidad de proteína que estés buscando y también del precio. El concentrado, por ejemplo, te puede aportar de un 30 a un 80% de proteínas, y es un polvo que es mucho más económico. Mientras que el suero de proteína aislado es uno que tiene muy poca lactosa y es considerado casi puro. Así que, pues, si tú tienes intolerancia a la lactosa, quizás este vaya mejor para ti. Y por último tenemos el hidrolizado, que es uno que ya está predigerido y que tiene una absorción muchísimo más rápida. Otro polvo que es muy común es la caseína. Este se digiere lentamente, entonces es mejor,
si lo tomas o se recomienda tomarlo pues cuando ya no va a haber ningún otro tiempo de comida. Por ejemplo, en la noche antes de dormir, que ya vas a pasar horas y horas sin consumir ningún alimento. Y tenemos otro tipo de polvos de proteína que son como a base de clara de huevo o proteínas vegetales que son a base de soya, de guisantes, de arroz. Todo depende de tu preferencia, pero generalmente en estas proteínas sí se combinan diferentes tipos de aminoácidos para poder tener el perfil completo. Acuérdense de lo que hablamos al principio del valor biológico. Tú puedes elegir el polvo de proteína que más vaya dependiendo de tu tolerancia, de tu preferencia, por ejemplo, si eres vegano o si no eres vegano, y también de la velocidad de absorción, qué tan rápido quieres que se absorba esa proteína. Ahora viene un tema importante. ¿Qué pasa si no consumo suficientes proteínas o si no las consumo en lo absoluto? La falta de proteína obliga a tu cuerpo a robar esos aminoácidos de músculos y de otros tejidos para poder compensar y realizar las funciones que tiene que realizar. Por ende, esto trae como consecuencia una pérdida de masa muscular, disminución de la fuerza, una cicatrización lenta, mala reparación de tejidos. También puede comprometer tu sistema inmune, por lo que pueden haber infecciones frecuentes, y también hay un desequilibrio en los líquidos, por lo que puede haber edemas. Hay casos más graves, como es el caso de Kwashiorkor, aparte de otros síntomas como fatiga, pérdida de cabello, uñas quebradizas. Ahora hablemos de la temida sarcopenia. Esta es la pérdida progresiva de músculo relacionada al envejecimiento, pero que hoy en día ya se sabe que hay muchos adultos jóvenes que también están padeciendo de sarcopenia. Y esto se empeora ¿cómo? Con el sedentarismo, con una dieta insuficiente en proteínas y la temida inflamación crónica de bajo grado, que recuerda tengo un video todo sobre inflamación. Esto como consecuencia eleva el riesgo de caídas, de fracturas y por ende de la dependencia funcional. Una dieta que contiene menos de 0,8 gramos por kilogramo de peso al día aumenta muchísimo el riesgo de sarcopenia en adultos mayores. Por eso es tan importante la prevención. Como con entrenamiento de fuerza y con una ingesta adecuada de proteína que vendría siendo de 1,2 gramos por kilogramo de peso al día como mínimo en adultos mayores. Y bueno amigos, yo creo que hemos cubrido bastantes preguntas comunes sobre las proteínas, pero quiero preguntarte a ti, si tuvieras la oportunidad de hacerle una pregunta a un nutricionista sobre las proteínas, ¿qué le preguntarías? Déjame saber en los comentarios. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Recuerda apoyarme dejándome un like y suscribiéndote a mi canal o compartiendo mi video. Nos vemos en la próxima. Chao.